Señor, en donde te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación. Padre Dios, al predicar, meditar y enseñar tu palabra, hoy te pido, Señor, con toda humildad, que no sea mi carne predicando, que no sea mi carne exaltado, sino que tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh, se manifieste para poder dar la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación solo al que se lo merece, solo a ti, Señor. Padre Dios, gracias por tu Hijo amado Yeshua. Gracias, Yeshua, por tu Ruach HaKodesh que nos acompaña hoy y que siempre estará con nosotros hasta el final de nuestros días y hasta la eternidad. En el Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre el Jordán no se rodea. Encontramos en Josué capítulo 3 del verso 1 al 17, y inicia diciendo así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis al arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos. No os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moshe, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebuseo, al fereceo, al jesereceo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las 12 tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrían en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo hacia las tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas con el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar del Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó.
Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aleluya. Bendito sea el Señor. Un pueblo que sale de la casa de servidumbre, sale de Egipto, que estuvo 40 años divagando por el desierto, dando vueltas y vueltas por el desierto. Estaban ya a puertas de entrar a la tierra prometida. Pero para entrar a esa tierra prometida encontraron un obstáculo, que era el río Jordán. Y el río Jordán en ese tiempo, su cauce era el tiempo de mayor de su cauce. Entonces ese obstáculo se volvía más difícil de pasar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el primer obstáculo que encontraron fue el Mar Rojo. Y habían decidido volver a Egipto porque Moshe los había llevado allí para ahogarse. Pero cuando echaron una mirada hacia atrás, no tenían a Egipto, sino el ejército egipcio estaba de ellos. Entonces estaban entre la espada y la pared. Y el pueblo clamó a Moshe, y Moshe clamó a Dios. Y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Porque el mismo Dios que los sacó de Egipto, con brazo fuerte, con mano extendida, es el mismo Dios que le estaba hablando a Moshe en ese momento, para que atravesaran el Mar Rojo en seco. ¿Qué es un mar? ¿Qué es un océano? Comparado con quien ha hecho los cielos y la tierra, con quien ha creado todo. ¿Qué es eso para Él? Para nosotros es totalmente un imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Yo me imagino que Dios miró el mar que Él mismo había creado y tomó sus dos manos y simplemente hizo así. Simplemente hizo así. Y el mar se abrió. Creo yo. La mano poderosa de Dios, las mismas manos que creó, Él puede tomar la decisión de cómo hacerlo. El pueblo de Israel tuvo un tiempo en el desierto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no tenía ni orden ni ley, no tenía dirección. Pero esos 40 años que cruzaron por el desierto, este pueblo de Israel que llegó al Jordán no fue el mismo pueblo que salió de Egipto. Era un pueblo nuevo, un pueblo renovado, un pueblo obediente, un pueblo disciplinado, un pueblo que podía seguir directrices y dirección. Aleluya. Nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, venimos con nuestro talego de costumbres, de tradiciones y de cuanta otra cosa. Ellos salieron de Egipto con todo eso. Nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a mí nadie me manda. Mírame one man, mírame one woman. Indisciplinados, creyentes pero indisciplinados. Ellos creían en el Dios Todopoderoso porque lo habían visto en acción, pero humanamente eran indisciplinados. No querían seguir directrices. Pero este pueblo que llega al Jordán era un pueblo disciplinado. Un pueblo que escuchaba, un pueblo que estaba atento a las directrices de su líder, a las directrices de sus sacerdotes. Era un pueblo distinto. Y nosotros a través de los tiempos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como creyentes, como cristianos, debemos ir perfeccionando, debemos ir disciplinándonos también. Debemos estar atentos a nuestros oídos, a escuchar las directrices, a la obediencia también. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Hoy permítanme hablarles
de un principio poderoso que depende de esta historia de Israel al cruzar el Jordán. Y quiero decirles que el Jordán no se rodea. El Jordán no se rodea. Usted puede dar la vuelta a esta isla, usted puede rodear esta isla, porque tiene unas vías en más o menos buenas condiciones. Lo puedes caminar, puedes ir en una motocicleta, una bicicleta, los que tienen buen estado físico. Puedes ir en un carro, una camioneta, una buseta, una van o lo que sea, pero lo puedes rodear. Pero voy a ponerles de ejemplo cuando no existía el puente entre Providencia y Santa Catalina. No podías rodear para llegar a Santa Catalina, tenías que cruzar y tenías que atravesarlo. ¿Y cómo tenías que atravesarlo? Cuando ellos llegaron al Jordán no había kiatbot, no había gufás, no había ninguna clase de embarcación allí. Ellos no cargaron con embarcaciones para cruzar el Jordán. Cuando llegaran al Jordán tenían que cruzarlo, porque allá, al otro lado del Jordán, estaba la tierra prometida. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Ahí estaba la tierra prometida. Y para entrar a la tierra prometida tenían que cruzar el Jordán. Nosotros, para llegar a conquistar algo, tenemos que dar pasos de fe. Si nos quedamos estancados, si nos quedamos sentados con los brazos cruzados, si nos dejamos a la quejabanza, nunca podemos conquistar aquello que el Señor ha dicho que nos tiene para nosotros. Tenemos que dar actos de fe, pasos de fe. Ese pueblo que estaba allí, un pueblo ya adoctrinado, un pueblo que ya no tenía a Moshe, tenía otro líder. Y posiblemente no veían a Josué como su líder, pero Dios le dio una palabra a Josué: te haré grande delante del pueblo de Israel. Ante los problemas y las circunstancias adversas, Dios levanta líderes, no jefes, líderes. Dios no cree en jefes, Dios cree en líderes. Josué vivía a la sombra de Moshe. Cuando miraban veían a Moshe, pero no veían a Josué. Pero hoy, ese día les tocó mirar a Josué. Ese día les tocó escuchar a Josué. Y Josué estaba delante de ellos. Y Jesús le daba directrices, le daba dirección a ellos. Pero Josué no estaba solo. Josué había recibido una promesa. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo. Nosotros necesitamos, en cualquier cosa que hagamos, contar con la presencia de nuestro Dios. Contar con su respaldo, aleluya. Nosotros no podemos engrandecernos a nosotros mismos, porque hay una cosa que se llama la victoria. Hay una cosa que se llama el triunfo. Hay una cosa también que se llama la gloria. Pero esa gloria no es eterna. La única gloria que es eterna es la gloria de Dios. Moshe pasó y ahora estaba Josué. Moshe había quedado atrás, hoy tenían a Josué. La gloria del hombre es momentánea, pero en esa gloria momentánea del hombre es mejor ser acompañado del Dios Todopoderoso. Debe tener esa dirección de Dios, debe tener ese sometimiento, esa obediencia a Dios, aleluya. Josué le dice al pueblo: santificaos, santifíquense. Si fuera en nuestros días para nosotros santificarnos, ¿cómo haríamos? ¿Iríamos a tomar unos baños especiales con unas hierbas especiales?
Nosotros nos santificamos en aquel que nos santificó, que es nuestro Señor y Señor Jesucristo. Si hemos pecado, ir a Él y decirle: Señor, la he embarrado, estoy untado. Señor, yo te pido hoy, y reconozco mi pecado. El pecado está delante de mí. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame, Señor. Eso es ser santificado, confesar y pedirle al Señor su misericordia. Esa es la verdadera santificación. Aleluya. Aquí no tenían que usar aceites especiales. Nosotros no tenemos que usar nada de eso. No tenemos que bañarnos con agua bendita o cualquier tipo de agua o cualquier cosa o cualquier hierbas en especiales. No tenemos que poner unos inciensos ni nada por el estilo, porque afortunadamente hoy en día nosotros contamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su Santo Espíritu. Aleluya. Entrar a la tierra prometida, no hay caminos alternativos, no hay atajos, no hay otra forma de evitarlo para entrar a la tierra prometida. Y para tomar las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, hay que enfrentar al Jordán, y de frente, con fe y obediencia. No sé lo que tú estás anhelando. No sé cuál es tu sueño, cuál es tu visión, cuál es tu anhelo. Pero siempre habrá obstáculos. Siempre habrá un Jordán que cruzar. Aleluya. Ellos recibieron esa promesa de esa tierra que fluye leche y miel. Muchos se quedaron en el camino, pero los que estaban allí estaban decididos. Se quedaban desde esta orilla y miraban el Jordán, el ancho del Jordán, pero sabían que después del ancho del Jordán estaba la tierra prometida, estaba la bendición. Aleluya. Pero como dije, ahí no había ninguna clase de embarcación. Ellos no llevaron ninguna embarcación. Pero ¿sabes qué? Delante de ellos iba el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Aleluya. Y el Señor dijo que estaría con nosotros, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Nosotros que le hemos recibido, lo tenemos dentro de nosotros, porque Él habita en nuestros corazones. No tenemos que salir a buscarlo en ningún otro lugar. Tenemos su santa y dulce presencia. Y eso es lo que nos ayuda a salir adelante. Imaginemos nosotros el pueblo de Israel. Imaginemos la escena, el pueblo de Israel vagando por el desierto. ¿Por qué? Por su incredulidad. Que finalmente llegan a las orillas del Jordán. Y este Jordán no era un Damadí Golí, un Cucu Golí, o el Golí de Fershua también, o ningún clase de esos Golí. Era el temible río Jordán. Pero aquí la Biblia nos dice que estaban en época crecida, desbordado por sus riberas. Era un obstáculo impotente o imponente, caudaloso, peligroso, y eso estaba delante de ellos. Las aguas rugientes. Detrás tenían que el desierto de la mediocridad y de la desobediencia. Dios podía haberlos llevado por otro camino, rodeando el río, como hizo en el Mar Rojo años atrás. Pero no, Dios le dice a través de Josué: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas
entre vosotros. Hay un mañana, hay maravillas. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es esa maravilla que anhelas, que deseas? Pero hay un momento, hay un tiempo, hay un día que tenemos que reconciliarnos con Dios. Hay un tiempo, hay un momento, hay un día que tenemos que ir delante de Él y a pedirle en su misericordia que nos limpie, que nos libre de pecado, maldad e iniquidad. Aleluya. Y luego de esa orden, bendito sea el Señor, que fue una orden, no cualquier orden, fue una orden clara. Los sacerdotes que llevan el arca del pacto deben avanzar primero. ¿Y qué debían hacer? Ellos debían meter el pie en el agua. Y aquí hay algo muy importante en cuanto al liderazgo. Los líderes, vuestros líderes, se quedan sentados atrás y les gusta mandar a la grey a hacer la primera parte. Pero ¿quiénes fueron los que tuvieron que meter los pies en el agua? No eran los del pueblo raso. Había un liderazgo especial. Eran los sacerdotes que tenían que dar y demostrar ese gran paso de fe. Muchos se preguntan, ¿por qué Pedro? Porque Pedro siempre era el primero en moverse en fe. Aunque era un poco terco o un poco alterado en su forma de ser, o brusco podríamos decir, pero él tenía un corazón dispuesto siempre. Era como un caballo desbocado, pero dispuesto siempre. Cuando Jesús se le aparece caminando sobre el mar en medio de la noche, Pedro era uno de los discípulos, uno que se convertiría en uno de los grandes ministros de Dios, de los grandes apóstoles de Dios. Él le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Y así lo hizo. No, que él dudó y se estaba ahogando, se estaba hundiendo. Pero habían muchos otros en la barca. Ninguno se atrevió. Él atrevió a meter los pies en el agua. Era un sacerdote llamado a meter los pies en el agua. Nosotros como sacerdotes tenemos también que mirar nuestro liderazgo, analizar nuestro liderazgo y ser los primeros en meter el pie en el agua. Ese es un paso de fe. Aleluya. El Jordán no se rodea porque representa esas fuerzas, esos obstáculos inevitables en la vida cristiana que Dios permite para probar que nuestra fe, para santificarnos y para manifestar que su poder. Aleluya. Para algunos, el Jordán es una enfermedad que no se va. Enfermedades crónicas. Yo soy cristiano y me enfermo. Yo soy cristiano y estoy enfermo. Pero ¿dónde está mi fe? Mi fe no está. Y mi atención está en la enfermedad. Mi atención debe estar en la promesa. Mi fe debe estar en aquel que me llamó, no en la enfermedad. La enfermedad no se va, pero mi Señor, mi Salvador, está ahí siempre presente. Bendito sea el Señor. Para otros ese Jordán puede ser una crisis familiar, puede ser un matrimonio en ruinas,
Para muchos el miedo al fracaso, la deuda, la soledad el pecado que acecha. En cuanto a la espiritual, bendito sea el maravilloso nombre del Señor. El Jordán es esa muerte al yo. Y yo aquí, y yo acá, y yo. Cuando llegaron allá, no podían dependerse del yo. Dependían de lo que Dios podía e iba a hacer. Nosotros tenemos que dejar el yo y enfocarnos en aquel que lo puede hacer todo mejor que yo. En aquel que puede llevar y sostenerme mejor que yo mismo. Nosotros debemos aprender a entregar nuestras cargas a Él. Echad sobre mí vuestras cargas. Aleluya. Esa entrega total que debemos hacer para entrar en la plenitud de la vida de Cristo, o en la vida en Cristo. Muchas veces hemos querido ¿qué? Rodear el Jordán, rodear los obstáculos, ir por las ramas, ser demasiado ceremoniosos. Ahí no hubo mucha ceremonia cuando ellos iban a cruzar el Jordán. Le dijeron ciertas cosas que tenían que hacer y eso era todo. Cuando los sacerdotes pongan los pies en el agua, usted lo que tiene que hacer es empezar a marchar y cruzar el Jordán. No eran ceremoniosos, era una orden directa. No había tiempo para relajarse o para distraerse. Debían estar en ese momento atentos sus oídos a lo que estaba diciendo Josué, porque reconocieron de que Josué tenía la palabra de Dios, tenía la dirección de Dios. No debemos buscar soluciones mágicas, atajos espirituales, iglesias que solo predican prosperidad sin cruz, doctrinas que evitan el arrepentimiento profundo. Pero Dios dice, no, hay que meter los pies en el agua, hay que obedecer. Aunque el río esté crecido, hay que avanzar con el arca delante. Aunque los problemas surjan, hay que avanzar con el arca delante. La palabra dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y cuando nosotros tengamos esa convicción, o cuando tenemos esa convicción de que Él va delante de nosotros, porque Él es más grande que el Jordán, Él es más grande que el más grande que el Jordán, es más grande que el desierto, pero también es más grande que el Mar Rojo, aleluya. Y es más grande que todo muro de Jericó que se quiera levantar después de cruzar el Jordán, aleluya. Hay que avanzar. El arca representa la presencia de Dios, bendito sea el Señor. Ahora miremos lo que pasó. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, las aguas de arriba se detuvieron en un montón y el pueblo pasó ¿qué? En seco. Dios no abrió el río antes de que ellos llegaran. Él pudo haberlo hecho, abrir el río y que ellos llegaran y encontraran el paso firme. No, ellos debían encontrar ese obstáculo donde Dios se glorifica. Porque si ellos hubieran llegado y hubieran encontrado el río abierto para que ellos cruzaran, no le darían la gloria a Dios. Hoy en día los científicos estarían hablando de algún otro fenómeno geológico o por el estilo. Le buscarían cualquier clase de excusas, pero no le darían la gloria a Dios. Aquí sí tuvieron que darle la gloria a Dios. Encontraron el obstáculo, encontraron el río en su más alto apogeo,
en su más alto caudal, en lo más ancho. Y ese era el gran obstáculo. Pero el arca del Jehová, el arca del omnipotente, del omnipresente y omnisciente, iba adelante con ellos. Aleluya. Aleluya. Como dije, Dios no abrió el río antes, lo abrió cuando ellos obedecieron y avanzaron. La fe no es esperar que Dios quite los obstáculos primero. La fe es avanzar hacia Él confiando en que Él actuará. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Mis amados y amadas, ¿cuál es tu Jordán hoy? ¿Cuál es mi Jordán hoy? ¿Estamos tratando de rodearlo, de ignorarlo, de posponerlo? Si Dios te dice, avanza, santifícate, pon mi presencia por delante, obedece mi palabra y verás cómo las aguas se apartan. Recuerda también lo que hizo Josué después. Mandó a tomar 12 piedras del río, del lugar donde los sacerdotes estuvieron firmes, y los levantó como memorial. Esas piedras decían a las generaciones futuras: aquí Dios obró, no Josué, no yo, sino que aquí Dios obró. Aquí enfrentamos el Jordán y Él nos dio la victoria. Cuando obtenemos la victoria por nuestra propia fuerza, no es tan contundente como cuando Dios nos ayuda a obtenerlo. Bendito sea el Señor. Tenemos que testificar. Cuando crucemos el Jordán, debemos levantar un memorial. Tenemos que testificar, dar gracias y recordar que Dios es fiel. El Jordán no se rodea, pero con Dios se cruza. Los problemas no se rodean, pero con Dios podemos pasar por en medio del problema, aleluya, o de los problemas o los obstáculos. Con Dios siempre cruzaremos al otro lado, no importa lo que esté. Con Dios siempre cruzaremos al otro lado. Atravesaremos ese Jordán o cualquier Jordán que se nos presente en la vida. Alcanzaremos esa tierra prometida, donde tendremos victoria, descanso y fruto abundante. La pregunta es, ¿estamos listos para meter los pies en el agua? ¿Estamos listos para meter los pies en el agua? Nosotros tenemos un llamado y está en Apocalipsis. Apocalipsis 1, verso 6. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cada creyente tiene ese título hoy en día. Cada creyente tiene el título de ser hechos hijos de Dios o hijas de Dios. Reyes y sacerdotes. Los que metieron los pies en el agua fueron sacerdotes. Somos esos nuevos sacerdotes. Y estamos dispuestos hoy a meter los pies en el agua. Inclinen su rostro allí mientras oramos. Señor, danos fe para enfrentar nuestros Jordanes sin rodeos. Que tu presencia vaya delante de nosotros y que veamos tu poder manifestado en el nombre de Jesús. Amén y amén.
los que hicieron esa oración, los que acompañaron esa oración, créeme que Dios ha escuchado esa oración. Él conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones y Él está dispuesto a ayudarnos. Todos atravesamos o pasamos por dificultades, todos, absolutamente todos. Todos los grandes hombres de la Biblia atravesaron momentos de dificultades.